y aquí también la clase empresarial tiene una responsabilidad directa. Tienen que ser socialmente más responsables con sus trabajadores, con su personal, con las comunidades donde operan y funcionan, con el medio ambiente. Esto es parte de la política nacional del nuevo sindicalismo que hemos estado promoviendo. Segundo, quiero desmentir que aquí hay una responsabilidad directa de mí en lo personal o del Sindicato Nacional de Mineros por obstaculizar este proyecto de nación. Al contrario, este diálogo, esta negociación es parte del sindicalismo moderno, es parte del avance y de las expectativas que todos los trabajadores tienen para mejorar su nivel de bienestar, para avanzar con productividad, con eficiencia hacia la buena marcha y la preservación de las fuentes de trabajo, pero siempre y cuando que haya respeto y justicia hacia sus planteamientos, que se actúe con dignidad hacia los derechos de los trabajadores y que todos podamos avanzar juntos. Este proyecto de nación no es la responsabilidad de un solo sector, es de todos y aquí también la clase empresarial tiene una responsabilidad directa. Tienen que ser socialmente más responsables con sus trabajadores, con su personal, con las comunidades donde operan y funcionan, con el medio ambiente. Esto es parte de la política nacional del nuevo sindicalismo que hemos estado promoviendo. Tiene que haber justicia salarial para que haya paz laboral. Así es que desmiento que se hayan cerrado. Si llega a ser este caso y lo llegaran a plantear las propias empresas como resultado de no entender los cambios que requiere el país, de no sumarse al proyecto de nación del presidente López Obrador, pues será también una gran responsabilidad de estas empresas. Lo que no se vale es que manejen y manipulen en los medios de una manera amarillista y tendenciosa que ya se cerraron. No se han cerrado, están en paro, eso sí, pero no están cerradas, ni hay notificaciones oficiales hacia el Sindicato Nacional de Mineros o hacia mí en lo personal, porque además tienen que justificar cualquier cierre o paro. No es así nada más un capricho, en ningún caso, en ninguna empresa. Así está establecido en la ley y tienen que fundamentar las razones por las que lo hacen. Así es que pues yo quería darles a conocer esto, aclararlo, siguen las conversaciones, vamos a ver en los próximos días a qué conclusiones y resultados llegamos. Vuelvo a reiterar que nuestra posición es la de la paz y la conciliación y buscar avanzar juntos todos, pero con responsabilidad compartida, buscando la prosperidad compartida de todos, no de unos cuantos, como tradicionalmente se había venido haciendo en los gobiernos anteriores. Y queremos una autoridad responsable que actúe de manera objetiva para hacer un equilibrio y un balance entre la situación y las demandas de los trabajadores respecto a los avances y los programas de crecimiento de las empresas. Así es que estoy abierto a sus preguntas y con mucho gusto las responderé. Sí, senador, le pregunta en primera instancia Víctor Mayén, de Capital México. Muchas gracias. Buenos días, senador. Buenos Dos días. cuestiones muy rápidas. La primera, ¿usted se siente perseguido por algunos sectores de este país después de su regreso? ¿Se siente perseguido político, acosado? Bueno, yo creo que los mismos que están detrás de toda esta campaña de ataques y de desprestigio, pues son los mismos que antes se opusieron y obstaculizaron al avance y a los logros y a la justicia laboral de este país, ya que los trabajadores tengan un mejor nivel de vida. Son los mismos, están atrás, a lo mejor alguno que otro se haya sumado por ahí, que no han entendido el proyecto de nación del país y que no quieren participar y no quieren ceder nada de sus privilegios. Entonces, claro que buscan cómo deformar. Esta es una prueba clara. Desde el sábado publicó el Reforma que ya se habían cerrado por culpa de Napo. Esta es una mentira total y tan es así que siguen las negociaciones, como lo decía. Entonces, pues sí hay intereses atrás de esto, por supuesto. Y bueno, pues espero que en un momento dado les caiga el 20 de que ya este país cambió, de que tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias del país y sumarse a este proyecto de transformación por el bien de México y de los mexicanos. Vuelvo a repetir, si no hay justicia salarial, no va a haber paz laboral en este país. Todos los trabajadores han estado muy abandonados, muy relegados, con salarios
muy bajos en términos reales, y yo creo que es tiempo de que esto comience gradualmente a cambiar en favor de la clase trabajadora y de un equilibrio para que haya menor desigualdad y menor corrupción en el país. ¿Quiénes son los mismos, senador? Los mismos empresarios del sector, no quiero mencionar nombres, la verdad, todos los conocen, han estado detrás de todas estas campañas, son los que tienen grandes intereses en los sectores mineros, siderúrgicos y de otros sectores de actividad industrial del país. Entonces, pues son los que quieren mantener sus privilegios de siempre y continuar con esta misma actitud que durante muchos años los privilegió, les permitió acumular grandes fortunas y nunca se pusieron a pensar en que los trabajadores también merecían un beneficio y una prosperidad compartida para ellos. Así es que, pues esto, como decíamos, tiene que cambiar y son los mismos que han estado detrás de eso. No son muchos, son pocos, pero muy concentrados y con muchos recursos económicos y sobre todo sin ningunos principios morales, sin ninguna seriedad ni responsabilidad social, porque así habían estado acostumbrados y se niegan a cambiar y adaptarse a las nuevas condiciones de este país. La siguiente pregunta, senador. Hace unos días usted fundó una Federación Internacional de Sindicatos. ¿Es el nombre correcto? Confederación Internacional de Trabajadores, la CIT. Okay. Así es. ¿Es su pretensión hacerla la CTM del gobierno de López Obrador? De ninguna manera. Esta es una organización, qué bueno que me lo pregunta. La Confederación Internacional de Trabajadores, o CIT, surgió como una necesidad de los trabajadores ante un vacío que existía en el movimiento obrero. Muchos de los trabajadores y de organizaciones y federaciones fueron abandonados, fueron dejados sin oportunidades de participar de manera democrática en sus organizaciones sindicales, de poder ser dirigentes sindicales, y comenzaron a juntarse muchas organizaciones y pedir que aglutinarse en una sola organización nacional. Este ni es un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni es un proyecto que yo creé o inventé. Vino de la necesidad de ese vacío en la que quedaron y al abandono de muchos trabajadores con salarios rezagados. Porque hoy, y quiero decirlo una vez más, ya lo he dicho, hace 25 años cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, los salarios y las prestaciones de los trabajadores mexicanos eran de los más altos de América Latina. Hoy, 25 años después, son de los más bajos de América Latina, inclusive por debajo de Honduras, de El Salvador y de Haití. Un error totalmente de la política laboral de congelar los salarios reales. Y esto es lo que a todos se acostumbraron a generar grandes fortunas a costa del sacrificio, el esfuerzo y los bajos salarios de los trabajadores y atraer la inversión extranjera, privada, nacional y extranjera, para aprovecharse de estas circunstancias. Eso tiene que cambiar. El país ya no aguantaba más y yo creo que el 1 de julio lo manifestó no solo la clase trabajadora, los mexicanos, de que querían un cambio hacia un país de mayor justicia, mayor respeto, de mayor dignidad y de mayor bienestar para todos. Bueno, se hicieron nuevos planteamientos, como decía, hasta estas horas de la madrugada, con la empresa, en la oficina de la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. Se está buscando la conciliación y esperemos que haya una respuesta. Se hicieron planteamientos, la empresa los está analizando, los trabajadores los están analizando y seguramente el día de hoy o mañana o a la mayor brevedad posible continuarán estas pláticas. Pero no hay una decisión definitiva ni un acuerdo de fondo todavía en estas circunstancias. Bueno, son los mismos que todos los sindicatos expresaron, del 20% de incremento salarial y los 32,000 pesos, más un bono que los trabajadores recibieron, no un bono, su derecho al reparto de utilidades de 16,000 pesos que recibieron el año pasado y que les corresponden este año. Quiero decir una cosa muy importante, la producción y la productividad de estas empresas ha crecido enormemente. En los últimos 3 años la producción se ha incrementado más de 30,000 toneladas de productos terminados de acero, en estructuras, en varillas, en muchos otros productos que se generan ahí en las plantas de Matamoros. Entonces,
lo que estamos pidiendo es que es una parte de esto, al mismo ritmo que se está cambiando la política salarial en la zona fronteriza, pues que repercute en beneficio de los trabajadores. Son los que gracias a su esfuerzo, sacrificio, han mejorado la productividad y la eficiencia y la producción también en más de 30,000 toneladas. Entonces las demandas son justas, están equilibradas. Nos acaba de decir que el paro obedece a una decisión espontánea de los trabajadores. Así es. Quiero pensar, senador, que usted está de acuerdo con ello, que está del lado de los trabajadores. Bueno, siempre estaré del lado de la justicia laboral y de la paz salarial y de la justicia salarial, porque obviamente es mi responsabilidad y porque comparto lo que está en el nuevo proyecto de nación, de que hay una mayor justicia para todos. Pues es lógico, lo que se tienen que sumar a esto y entenderlo son los empresarios que no quieren reconocerlo. Este es un camino de 2 vías. Yo no he estado en 14 años en Matamoros, Tamaulipas. No tenemos ninguna acción directa allá que hayamos hecho. Todo lo desvirtuaron y su periódico, entre otros, obviamente porque querían, con dolo, deformar la realidad. Hay un miembro del Comité Ejecutivo Nacional que es de Matamoros, Tamaulipas, que su familia vive en Matamoros, que es trabajador de esas empresas, que ha sido líder sindical, que tiene una gran ascendencia en los trabajadores. Y cuando se iniciaron los conflictos de todas las demás empresas, vinieron a pedir la asesoría y opinión a y de ahí asociaron que yo estaba detrás de eso. Miente el gobernador de Tamaulipas, miente el presidente nacional del PAN, han mentido tajante, descarada, cínicamente, y todos los demás que han acusado de que yo he estado detrás de eso. Si yo hubiera estado detrás, ya estarían organizados dentro de la nueva Confederación Internacional, porque les hubiéramos dado la asesoría jurídica y laboral, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento de un sindicato maduro y responsable de 85 años de existencia, para haberlos afiliado a la Confederación. No lo hemos hecho. Lo que quisieron culpar y desviar la atención. Déjeme decirle algo muy importante. La ineficacia del gobierno estatal y de las autoridades locales, de las autoridades laborales a nivel local, de los líderes sindicales locales de la CTM. Eso fue lo que detonó el conflicto. Cuando viene el decreto del incremento de los salarios en la zona fronteriza al salario mínimo del 100%, entonces lo que sucede es que los líderes locales de la CTM, en lugar de ponerse del lado de los trabajadores, van y se ponen del lado de las empresas para decirles que van a cerrar y que se van a ir, y amenazan y asustan a los propios trabajadores que ellos representan. Los trabajadores los desconocieron y entonces comenzaron ese movimiento de manera espontánea todos. En el caso particular de las empresas siderúrgicas fue exactamente similar, un reflejo de lo que está sucediendo. Y anoche nos advertían los trabajadores, nuestros dirigentes, si esto no se llega a un acuerdo de justicia laboral, de paz salarial, Matamoros y la zona fronteriza están en grave riesgo de un conflicto social mayor, porque las cosas no se han tranquilizado. Muchas empresas han regresado, pero han regresado también con una actitud agresiva y de represalias, y por eso han despedido alrededor de 4,500 trabajadores, cosa que no debería existir. Esto es algo que deben de respetar jurídicamente ambas partes y está sucediendo. Entonces se está generando ahí un problema social que más vale que entre todos lo atendamos. Nosotros y yo en lo personal, por supuesto, siempre estaré del lado de la justicia laboral, siempre estaré del lado de que los trabajadores merecen un mejor nivel de vida, un mayor bienestar para ellos y sus familias y mejores condiciones de trabajo con seguridad y salud, porque también en muchos casos de la frontera hay condiciones inhumanas de explotación de los trabajadores y eso es lo que queremos cambiar y corregir. Si el paro deviene en cierre, ¿será entonces responsabilidad de las empresas? Principalmente es de las empresas, así es, que no han querido reconocer, porque muchas lo que quisieron es manejar, por ejemplo, cuando el 100% del aumento de los salarios mínimos, decir que bueno, sí lo daban, pero que todas las prestaciones acumuladas que tenían se las quitaban, cuando están en la ley y están en sus contratos colectivos. Entonces, ¿cómo es posible? Esto fue un aumento salarial para nivelar y mejorar la zona fronteriza, para ayudar a que vivan mejor la clase trabajadora de esta zona y evitar a futuro conflictos sociales. Yo creo que fue una decisión muy atinada del presidente López Obrador, pero que las empresas quieran manejarlo, o como en este caso, nosotros tuvimos la revisión del contrato colectivo con las empresas siderúrgicas. El año pasado, en octubre, se les dio un 8% de incremento al salario nada más. Y ahora dicen, muy bien, estamos dispuestos a dar el 20%, pero te descuento el 8% del aumento de salarios del año pasado, te doy el 12%,
para este año y ya no volvemos a revisar hasta octubre del 2020, cosa que la ley ni lo permite. Las revisiones contractuales son cada 2 años, las revisiones tabuladoras de salario son cada año. Entonces, son planteamientos que quieren como sumarlo a algo que no corresponde verdaderamente, ni como decía, al aumento de la producción y a la productividad que han hecho los trabajadores. Así es que con toda madurez, seriedad y responsabilidad les digo, nosotros estamos buscando, luchando por mejorar el bienestar de los trabajadores en base a tener esta paz salarial para que haya paz laboral. Mire, la secretaria, pues obviamente como autoridad laboral está buscando el equilibrio, la negociación y la solución, como todos los miembros de este gobierno, y por supuesto que nosotros también. Lo que debemos y queremos hacer es que por la vía de la reconciliación y la negociación, pues todos cooperemos en esta situación. Esta es la siderúrgica del Golfo de los hermanos Vigil, Raúl y Rufino Vigil, y se llama Siderúrgica del Golfo, en el caso de Matamoros, Estructuras Metálicas es la otra empresa. Son 3 secciones sindicales, 2 agrupadas en una sola empresa y la otra es de trabajadores de la industria siderúrgica. Y producen todos los productos para las grandes naves industriales, los techos, las columnas, las estructuras, son con empresas de fundición y de siderúrgicas muy importantes. Tienen un mercado asegurado en Estados Unidos, tienen inversiones en Canadá, tienen inversiones en Estados Unidos, creo que en Perú también. Y bueno, yo nada más decirles, esta empresa nació como una empresa pequeñita en Matamoros, Tamaulipas, hace yo creo que más de 20 años. Hoy tienen más de 16 empresas en el mundo. Son los empresarios, creo que están en el lugar número 16 de los más, 14 de los más ricos de México. Tiene una fortuna de más de $3,000 millones. Y lo que están planteando los trabajadores tiene un costo anual de alrededor de 5 millones de pesos para todos por un año. Y eso es lo que estamos en el regateo, me parece, la verdad, ilógico y absurdo, y parece más bien también un motivo de provocación hacia un conflicto para obstaculizar el proyecto de nación del presidente López Obrador. Para cerrarlas, nada más que ahí tendríamos que entrar en otra fase. Tienen que justificar el cierre, no es por capricho o represalia. Ante la ley lo tienen que hacer, notificarle al sindicato debidamente, y por otro lado hay una cláusula del contrato colectivo de trabajo, que si llegan a reabrir, por si están pensando hacerlo con un sindicato blanco o son sindicatos, hay una cláusula del contrato colectivo que dice que tendrán que reabrir dando preferencia a los trabajadores que están actualmente laborando y además contratando el nuevo contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Mineros. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenos días, senador. Buenos días, Andrea. ¿Y realmente querrán las empresas cerrar? Porque ese dato que usted nos da es que el darles el aumento es para ellos algo mínimo, no es un esfuerzo que los lleve a cerrar. ¿Realmente cree que van a cerrar o es solo una amenaza para no otorgar el aumento que piden los trabajadores? Mire, están estirando la liga hasta el extremo y la verdad sí se puede romper porque hay en algunos empresarios una actitud totalmente prepotente, insensible hacia las necesidades de los trabajadores. Yo en lo personal creo que no tienen fundamentación ni justificación para cerrarlas cuando han crecido la producción, la productividad más de un 30%. Sí creo que puede formar parte de una estrategia para atacar al sindicato, a la nueva Confederación Internacional de Trabajadores, a mí en lo personal, para atacar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que la verdad lo están usando sí como un instrumento de presión. Para ellos, 5 millones de pesos al año para 400 trabajadores, verdaderamente en unas fortunas de más de $3,000 millones, no representa ni significa el riesgo de sus fortunas. Para los trabajadores representa el futuro de ellos y de sus familias. Y si cierran, pues la verdad yo creo que habrá que analizar muy bien y estudiar si cumplen con todo lo de la ley estas empresas también, en el pago de impuestos, en todas las cuestiones, como todas las empresas que deben estar obligadas a responsabilizarse ante el Estado mexicano y ante la sociedad. ¿El sindicato lo haría en caso de que cerraran, pedir a Hacienda que investigue si realmente cumplen con sus obligaciones fiscales? Pues tomaremos todas las decisiones si se llegara el caso que sean necesarias,
porque obviamente es aquí una responsabilidad. Han querido desviarlo hacia el sindicato o hacia mí lo personal. Ya lo dejé creo que muy claro. Tan es así que hasta hoy siguen esas empresas funcionando. Bueno, de hecho los trabajadores están dejando que el personal de confianza entre a las empresas. En un estado de huelga normalmente bloquean todo eso. Entonces, pues si es necesario y dependiendo la forma en que lo hagan, pues nosotros llegaremos para defender los derechos de los trabajadores hasta donde sea necesario ante las instancias gubernamentales para exigir que se revise a estas y a otras más que han estado abusando de los derechos de los trabajadores. Gracias. Muy bien.